tienes que ser responsable de lo que crees y a quién le crees y todo eso. Que no es fácil, no es fácil. Que es un trabajo extra, también. Y por eso siempre voy a recomendar comunidades de fe que estimulen la conversación y el diálogo. Claro. Porque en las conversaciones unilaterales el líder, ¿no?, es indiscutible. No hay manera en que tú le digas, oye, perdona, pero es que esto a mí no me parece. Eso es imposible. Si estás en un lugar donde no puedes preguntar, donde no puedes pedir ni siquiera fuentes y no puedes tener ese tipo de debates, estás en un lugar, no quiero llamarlo tóxico, pero no es un Pero, lugar propenso no, para el es crecimiento. casi sectario. Es un lugar casi Exactamente. sectario. Claro, eso es secta de texto, vamos, eso está dentro de esas características. ¿Cómo estás, Gami? Estamos con Génesis Yélamo. ¿Lo dije bien o lo dije Sí, mal? sí, con acento en la E. Con acento en la me parecía. Bueno, más conocida como Gami. Así que bueno, le damos la bienvenida a todos los amigos y amigas de LSC, a todos los que están mirando ahí. Leyendo en tu perfil, estaba viendo que sos diseñadora gráfica, ilustradora, fotógrafa y filósofa. ¿Algo más? ¿Qué onda con todo eso? Pues sí. Hablanos, Es que hablanos un poquito de vos. mi meta es un día tener una entrada en Wikipedia, entonces así. Tengo Todo una entrada suma. grande. Sí, sí. Bueno, soy ilustradora. Bueno, ya llevo unos 5 años trabajando como ilustradora. Me encanta, siempre me ha gustado dibujar y llevo unos 5 años dedicándome de manera profesional, aunque soy autodidacta. No, no me aceptaron en la escuela de diseño. ¿En serio? Espero No. que, espero que algún día se arrepientan, pero no, intenté 2 veces entrar en la universidad de diseño y no me dejaron. Pero bueno, no pasa nada. A Yo mí me me formo encantan tus ilustraciones, son geniales. De hecho, seguramente ahora estamos viendo algunas mientras estamos hablando. La verdad que son geniales, son geniales y aparte el contenido también, ¿no? No solo el dibujo en sí, sino el contenido que le pones. Y bueno, comentanos un poquito más acerca de eso, de vos. Pues entonces sí, me considero artista, por así decirlo. Me gusta expresar la manera en que veo el mundo a través de lo que sé hacer, que en este caso sería a través de las ilustraciones. Me encanta la fotografía también. Y entonces aprovecho de potenciar todos esos talentos o todas esas cosas que me gustan para expresarme principalmente. Y casualmente, gracias a las redes sociales, coincides y encuentras a personas que encuentran en el arte, en las ilustraciones o en la fotografía también un punto en común. Entonces, me encanta. Ahora estás iniciando algo que se llama, quiero pronunciarlo bien, The Phantom of Agora. ¿Está bien? ¿Está bien dicho también? Mi pronunciación Phantom no es of la mejor. No pasa nada. Phantom of the Aura, porque como has dicho, bueno, soy estudiante de filosofía, ya estoy en tercero. Me encanta la filosofía, siempre me he considerado casi que a la par, mi arte siempre ha ido ligado con la filosofía, ¿no? Siempre me ha gustado cuestionar, preguntar, investigar y bueno, he tenido la oportunidad de estudiarlo de manera pues universitaria, me encanta la vida académica y ese proyecto, Phantom of the Agora, es, bueno, de alguna manera le hago una referencia al arte, ¿no? Por la ópera de Fantasma de la Ópera y a la Ajá. filosofía porque Ágora era el sitio, era el espacio de diálogo y de traer los temas de la ciudad para los antiguos griegos. Entonces, de alguna manera, es esa unión de esas dos cosas que son importantes para mí, como es Genial. el arte y las humanidades. Así que Hay una película, ¿no? Hay una película, yo me acuerdo de haber visto una película hace un tiempo que se llama de Ágora, Ágora, ¿no? Que está sí, Rachel Weisz, sobre si no la me filósofa equivoco. Hipatia, Y que Patia, fue. ¿no? ¿La viste? ¿Te gustó? Sí, me encanta además esa actriz, Rachel Weisz, me parece muy Sí, talentosa. es genial, es Además, genial. es un director español Sí, y me Amenábar, parece. ¿no? O Sí, me Amenábar. parece que sí. Es una película recomendadísima a todo aquel el que le gustaría ver una visión sobre las mujeres en la filosofía. Es una muy buena película. Sí, una de las primeras mártires, ¿no? Digamos, de la ciencia, se podría decir. Eh, Sí, que, bueno, perdón por el spoiler, pero terminó pero muere. muerta a manos de los cristianos, ¿no? Qué raro, ¿no? O sea, menos mal que hoy no pasa eso ya, ¿no? Sí, bueno. Solamente figurativamente.
Sí, ser filósofo es un deporte de riesgo. ¿Qué te dijeron tus conocidos cristianos cuando ibas a estudiar filosofía, ¿no? O en tu comunidad en ese momento? Pues mira, mi madre me confesó que estuvo orando para que no me hiciera atea, que estaba orando para que no me aceptaran en la universidad, porque claramente la filosofía no está bien vista, ¿no? Es el arma Sí, de Satanás. Me acuerdo una vez que se lo comenté a una chica, ¿no? Y me dijo, uy, vas a estudiar eso, ten cuidado, porque es que los que empiezan a estudiar eso no vuelven a la iglesia. Me dijo y yo. sí. Y mi madre, pues eso, me estaba orando para que el Señor no me aceptara porque me iba a hacer atea. Y debido a eso, cuando fui a hacer la aplicación a la universidad, aquí en España tienes que escoger diversas carreras, ¿no? Y pues digamos que el Estado o el destino escoge por ti la carrera que vas a estudiar. Y yo, por esa presión, ¿no? De que cómo vas a estudiar eso, tal. ¿Cómo que el Estado? Explicar eso un poco más. ¿Cómo? No O entiendo. sea, después del bachillerato, ¿no? Tú haces tu examen para entrar a la universidad Sí, y tienes que rellenar un formulario en el que escoges diversas opciones, claro. ¿no? Porque normalmente Como un no test vas a... vocacional, algo así. O sea, tienes que poner un formulario de las carreras en las que estás interesado y luego sea por nota, sea por las plazas que hayan disponibles, sea por lo que sea, te mandan un correo con la que has entrado. Ah, O sea, de todas tus opciones, de todas tus opciones, la providencia. Sí, tal cual, tu vida en manos del destino. Entonces, como tenían ese miedo, ¿no? Iba a quedar yo como la súper rebelde porque quería estudiar filosofía, pues escucha, puse 12 opciones de carreras, puse, bueno, de todo. Y solamente me aceptaron en filosofía. Así que básicamente de testimonio pues mira, ha sido el Señor. Claro, ahí está. Es el propósito del Señor que yo estudie filosofía. Entonces fue una anécdota graciosa de cómo entré. Qué increíble. ¿Por qué crees que hay tanta, digamos, tanta resistencia, ¿no? Pues yo también lo he escuchado un montón de veces, a mí también me gusta leer mucho de filosofía, ¿no? Y lo he escuchado también muchas veces ese comentario, ¿no? De como que hay que estar muy bien preparado para leerlo, ¿no? Porque si no, justamente eso, que te puede terminar alejando de la fe. ¿Por qué crees que hay tanta resistencia de parte de en los cristianos en general? Bueno, no quiero ser injusto, sino de los cristianos más fundamentalistas, ¿no? Justamente, digamos, o más conservadores. Yo tengo dos teorías, tengo dos visiones sobre eso. La primera sería porque en un contexto más fundamentalista, entendido como aquellos que hacen una lectura literal, ¿no? Claro. de las escrituras, la filosofía viene a ser un desafío porque la filosofía no está casada con nadie. O sea, yo tengo 3 años estudiando el pensamiento de la humanidad. Esté yo de acuerdo, no esté yo de acuerdo, me guste o no me guste, no importa porque tengo que darle valor al pensamiento y debo estudiarlo, debo intentar comprenderlo desde su punto de vista y además debo expresarlo. Entonces, claro, eso de alguna manera te abre a un mundo de opiniones muy diversas y claramente hay el miedo de que tus opiniones cambien, de que tus estructuras mentales cambien, y lo cual eso realmente es algo bueno, pero para una religión que se basa en una única lectura, pues es un peligro. Claro, porque es una mirada más desapasionada, digamos. Exacto. Y la otra razón que yo considero, y es que en el caso de Latinoamérica, por ejemplo, la filosofía que más suena a la gente de calle viene a ser el marxismo. Y de alguna manera es una teoría filosófica que es atea. Entonces, digamos que se les olvida, ¿no? Que la mayor parte de la filosofía es cristiana, ¿no? Sí. Se les olvida pues a toda la edad medieval, se les olvida toda la edad moderna y se quedaron con un único referente, que en este caso pues es ateo, y hacen esa unión mental de filósofo igual marxista igual ateo. Y entonces se les olvida un poco, ¿no? Que realmente uno de los pilares fundamentales de la filosofía es el cristianismo. Claro. En su mejor versión, por así decirlo. Entonces es como esas dos nociones bastante comunes que la gente haya y que les repele, ¿no? Les da ese miedo ante la filosofía. Sí, Hay un miedo patológico a la sí. capacidad de razonar. Sí, justamente. ¿Y cómo te ha ido justamente en estos 3 años que estuviste estudiando? En el sentido de
a nivel de pensamiento, ¿no? Justamente, ¿te llevó a alejarte de la fe? No, al revés, yo considero que soy más creyente que nunca, la verdad, porque así como es que encuentres referentes cristianos que lograron, ¿no?, conciliar el mundo de la fe con el mundo de la razón, incluso con el mundo de las ciencias. En la filosofía esto no son poderes antagónicos, ¿no? No es una Claro. lucha de Sí, sí. a ver quién gana, sino al Sí, revés. ciencia versus fe. La revelación, ¿no?, o sea, como la queramos entender, potencia la capacidad racional del hombre y nos ha empujado a pensar en cosas que quizás no nos detendríamos a pensar, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo he encontrado en la filosofía un arma muy poderosa para potenciar mi fe personal. Obviamente, ya no es posible, ¿no? Yo considero que el conocimiento es irreversible, ya no puedo volver atrás. Sí. Una vez que has aprendido y una vez que has crecido, no puedes volver a encerrarte, ¿no?, en esa jaula mental, ¿no? Entonces, por supuesto que he cambiado muchísimo y lo agradezco, la verdad. Me fui llevada como al límite, por así decirlo, a los límites de la razón. Pero en medio de todo ello, yo personalmente he encontrado a Dios de una manera muy distinta, de una manera diferente, pero que a mí, en lo personal, pues ha significado una riqueza espiritual muy grande. ¿Y ha cambiado, digamos, tu relación con tu entorno a raíz de esto? Digo, porque a mí me pasa también, y a muchos nos pasa justamente, que es muy difícil luego, ¿no?, hablar de ciertos temas. Es como que estamos jugando dos juegos diferentes, ¿no? A veces, como que uno juega en fútbol y otro tenis, ¿no? Y se quieren jugar al mismo juego y no se puede. Cuando uno intenta dialogar con otra persona que tiene justamente lo que vos decías, ¿no?, una mirada por ahí literal de la Biblia, ¿no? Y entonces te dice, sí, pero porque la Biblia dice esto, o tiene una mirada de Dios. ¿Cómo cambió eso, digamos, con tu entorno, tanto a nivel familiar, de amigos, etcétera? Bueno, un pequeño spoiler, ¿no?, de mi vida. Mis relaciones interpersonales o con el ambiente no cambiaron precisamente por estudiar filosofía, sino que como añadidura, ¿no? Pues hace, yo creo que ya 3 años salí del armario como homosexual, como mujer lesbiana, así que realmente, realmente no hemos tenido la oportunidad. Fue la cereza del postre, esa fue la cereza, digamos. No hemos tenido oportunidad de debatir porque ya básicamente no soy parte de ese círculo, pero por ese mismo compromiso con todo lo que viví dentro de esas iglesias, ¿no? Phantom of the Agora es una forma de que puedan conocer otros puntos de vista no inventados, no iluminados, no revelados, sino con un fundamento histórico, un fundamento lógico, un fundamento racional que permite extender, ¿no?, la fe y permite extender la espiritualidad. Entonces, pues espero que algún día me lean y podamos conversar. ¿A qué público está apuntado? Yo he encontrado que, porque bueno, yo me considero una persona muy académica, soy una persona muy académica y Sin me duda, encanta, sí. Pero comprendo que no es accesible al público en general, porque yo a veces, tú cuando te aproximas a libros filosóficos son muy difíciles, Muy duros, muy duros. sea por la terminología, o sea por la profundidad, o sea incluso por la relevancia, ¿no? Imagínate, el primer año estuvimos 2 horas hablando de la belleza como un ente fronterizo. Tú dices, una persona que tiene otros intereses dice, ¿y esto qué importancia tiene para mí, no? Así que mi público es esas personas que desean pensar, que desean reflexionar, pero que o no tienen el tiempo, ni la capacidad, ni el interés de sumergirse a 4 años para entender, claro. O 4 años para tener un pensamiento crítico, ¿no? Mi proyecto es un acercamiento de la filosofía y de la cultura humanística accesible a todas las personas. Tú puedes leer un artículo mío y básicamente te estoy desmenuzando y estoy traduciendo, ¿no?, todo ese lenguaje complicado a algo que es relevante, a algo que es importante en la vida. Hacerlo un poco más popular, digamos. Hacerlo un poco más popular. Porque es todo un problema. Yo misma me he enfrentado a esas dificultades de que hay pensamiento, hay cosas que son muy difíciles y que necesitas una ayuda extra. Sí, es muy difícil por ahí bajarlas y justamente
O sea, mostrarle a la gente que eso está bueno, ¿no? Y por qué está bueno sin que se meta en todo eso. La serie Merlí hace unos años ayudó mucho a eso, ¿no? Digamos. ¿Cuál, perdona? Merlí. Ah, bueno, yo no la he visto. ¿No la viste? No, ¿en serio? No, la única serie así filosófica que he visto es The Good Place, que era básicamente una serie de ética, lecciones de ética. No, no la vi esa. Pero esa yo la recomiendo, pero Merlí nunca la he visto, además que entre los filósofos no les gusta mucho. Al parecer he escuchado por ahí que está muy lleno de clichés y cosas así, pero no la he visto. Pero aparte, ¿no?, de este hermetismo en las iglesias, me parece que estamos viviendo un fenómeno social bastante impactante y yo le llamo, supongo que otra persona lo habrá dicho, pero perdonadme si no cito a la persona, una especie de síndrome de Adán. Nuestra generación o creen que están inventando algo nuevo, ¿no? Claro. Creen que están descubriendo las cosas por primera vez, ¿no? Y veo un montón de material en internet o de contenido que no tiene ningún tipo de sustento, no tiene ningún tipo de argumento de nada. ¿Como por ejemplo? Perdonadme, pero por ejemplo, muchos libros de autoayuda, ¿no? Por ejemplo, o muchos libros de estos cristianos / autoayuda, ¿no? Sí, sí. Te venden una idea que parece súper reveladora, súper novedosa, que tú dices, wow, yo porque eso no lo sabía antes, ¿no? Pero cuando vas a las últimas páginas del libro, no hay ninguna bibliografía, no hay ninguna cita. Claro. Básicamente parece ser que esta persona recibe este mensaje, ¿no? Por revelación. Por revelación. Es lo mismo de los youtubers, la gente que hace contenido sin ningún tipo de nada, de conocimiento de nada. Y eso es un peligro, porque la gente quiere saber, ¿no? Aristóteles decía que el hombre quiere saber, quiere preguntar, quiere descubrir cosas, pero este movimiento social que ha provisto el Internet esconde las fuentes del conocimiento. Lo hace difícil. Yo intento en mis artículos poner mis fuentes, incluso pongo, si quieres conocer más de este tema, te recomiendo este libro. Sí, eso es súper importante siempre. Exacto, entonces sea quien sea que esté viendo este vídeo, me gustaría que algo con lo que te quedases es que hay mucho por descubrir, hay mucho por conocer, pero ten cuidado dónde buscas, ten cuidado a quién escuchas, sobre todo en los entornos de las iglesias, pues hay la teología de generación espontánea, ¿no? Es que el Señor me lo ha dicho. Eso te iba a decir, es que, digamos, algo ya muy común, digamos, algo esencial de muchas... de ese tipo de cristianismo más que nada es justamente el no tener por qué citar, o sea, el que no haya fuente, ¿no? El que la fuente sea Dios y Dios me lo dijo, me lo reveló. Eso es un problema porque básicamente no rindes cuentas a nadie, claro, ¿no? Y es deshonesto, es una práctica deshonesta. Voy a poner un ejemplo que me impactó, es reciente. Una persona, ¿no?, que es pastor, que estaba haciendo un sermón, ¿no?, y me dice, ese sermón va a ser ¿quién es el hombre?, ¿no? Wow, eso es una pregunta existencial muy grande. O sea, el hombre lleva todos los miles de años que llevamos existiendo intentando resolver esta cosa, ¿no? Preguntándose eso. Sí. Pero esta persona me dice, entonces tengo el sermón sobre quién es el hombre, ya lo tengo escrito, pero me falta una anécdota y quería saber algo filosófico, ¿no? Como para darle un toque de seriedad o darle un toque de no sé. Solo como... para eso, solo como un relleno, ¿verdad? ¿No? Sí, como un relleno anecdótico, ¿no? Y entonces yo le digo, bueno, esa pregunta que tú me estás diciendo, lo que me estás planteando es la base del interés de la antropología filosófica, ¿no? Sería importante que te documentases un poco. Y le pasé un libro introductorio sobre antropología filosófica. Mera introducción, como para más o menos tener, ¿no? Y me dice, no, eso es mucho. Para un humilde pastor, un humilde predicador, eso no tengo por qué. Yo quería era pues una frase sencillita y ya está. Y yo pues obviamente dije, bueno, nada, pero disculpa, no... le recomendé Víctor Frank con el libro de El hombre en busca de sentido. Alguna frasecita guay, pero por dentro pensé,
Pero el problema es que esta persona va a predicar este sermón y le va a decir a su congregación, esto es lo que es el hombre. Y lo he recibido del Señor directamente. Y esto es lo que es la verdad. Y estas personas, como no tienen ni idea, ¿no? Como no tienen ningún tipo de formación en estos asuntos, van a decir amén. Y se van a creer el 100% de lo que esa persona, que básicamente no se preocupa en una formación mínima, le va a decir. Entonces, eso para mí como profesional del pensamiento... Es tremendo porque se está tratando con personas. No puedo permitir eso. Eso es algo que no se puede permitir porque eso es un abuso de poder y es una práctica completamente nada ética. Sí. Porque en el caso de que sea una invención mía, eso es como cuando es una opinión mía, yo tengo que decirlo. Yo tengo que decirle a la gente que me escucha, esta es mi opinión. En mi humilde opinión, yo pienso que el hombre es tal cosa. Y ya las personas serán libres de escoger si creerme o no. Pero si yo estoy utilizando mi posición de autoridad y estoy de alguna manera manipulando su visión del mundo, vendiendo que lo que yo estoy diciendo viene directamente del Padre, pues perdonadme, pero eso es una práctica no ética. Y claro, yo esas cosas me amargan la vida. Claro, lo que pasa es que ellos piensan, ellos de verdad, muchos piensan, o sea, que viene de revelación divina. Ese es también el problema, ¿no? O sea, que muchos creen eso, o sea, muchos saben que no, muchos saben que lo dicen por conveniencia nada más, pero muchos piensan que sí. Claro, pero ese sí es un problema. La falta de exposición con el mundo real, por así decirlo, ¿no? La falta de exposición con el diálogo real, o como tu canal se llama, ¿no? Con la conversación en curso, ellos tienen su propia conversación unilateral. Sí. El problema de las conversaciones unilaterales es que no son garantía de ningún tipo de certidumbre, porque son pensamientos circulares. Cada premisa viene justificada una tras otra, no hay manera de que eso produzca ningún tipo de conocimiento verdadero. Pero el problema no es ese, porque, hombre, cualquiera podría tener un pensamiento propio y no pasa nada, pero compartirlo y venderlo como, vamos, palabra del Señor... No, el problema es la posición de autoridad, es eso. Exactamente. Y pues eso para mí es una de mis mayores preocupaciones y por eso insto a cualquier persona que esté en cualquier lugar, que sea responsable consigo mismo. Si eres uno de los que predica, que seas responsable de lo que predicas, ¿no? Y si eres de los que escucha, que tengas discernimiento. Claro, eso es otra cosa que te iba a decir, ¿no? Porque el tema también es que no es solo la imprudencia que viene desde arriba, ¿no? Sino también a veces la ignorancia, no sé cómo llamarla, que está abajo, ¿no? Desde el que escucha, que defiende todo eso, ¿no? De ingenuidad, claro. De que, claro... porque claro, por ejemplo, yo qué sé, imagínate gente que dice que va al seminario y todas estas cosas y yo pregunto, vale, pero ¿con qué bibliografía trabajan? ¿O quién sustenta estas cosas? Ellos mismos. Entonces, claro, eso no es una fuente garante de certidumbre, pero como al público general no está acostumbrado a conversar sobre los fundamentos del pensamiento, incluso de la ciencia, ¿no? A veces la gente dice, sí, es que es ciencia, y tú le preguntas, pero ¿qué es lo que hace que la ciencia sea una autoridad? La gente está acostumbrada, porque es lo sencillo, ¿no? O sea, tampoco podemos vivir preguntándonos todo, ¿no? No es algo útil, claro. Dudando todas las cosas, pero la gente suele seguir lo que sea una autoridad y ya está, sin preocuparse en los cimientos de esa dicha autoridad. Y pues eso está dentro de la responsabilidad personal. Tienes que ser responsable de lo que crees y a quién le crees y todo eso. Que no es fácil, no es fácil. Que es un trabajo extra, también. Y por eso siempre voy a recomendar comunidades de fe que estimulen la conversación y el diálogo. Claro. Porque en las conversaciones unilaterales el líder, ¿no?, es indiscutible. No hay manera en que tú le digas, oye, perdona, pero es que esto a mí no me parece. Eso es imposible. Si estás en un lugar donde no puedes preguntar, donde no puedes pedir ni siquiera fuentes y no puedes tener este tipo de debates, estás en un lugar, no quiero llamarlo tóxico, pero no es un lugar propenso para el crecimiento. Es casi sectario. Exactamente. Claro, eso es secta de texto, vamos, eso está dentro de esas características. Entonces, es una buena manera de reconocer este tipo de lugares, la verdad.
sí. Pero digamos que cuesta mucho, ¿no? Salir de ahí. O sea, por lo que uno ve, cuesta demasiado. Es como tipo la Matrix, ¿no? Es como que cuesta darse cuenta que se está adentro, ¿no? Exactamente. Yo, bueno, por citar mi caso personal, yo siempre supe, ¿no?, que era homosexual, siempre lo he sabido. Pero claro, los que encuentras dentro de estas iglesias te dicen, no, no, es que la Biblia dice que, pues es que es pecado, es que no, es que Dios creó a Adán y Sí, Eva, sí. ¿no? Como siempre he dicho, el problema es una lectura literal y totalmente desconectada de las otras disciplinas y de la realidad. Entonces, claro, tú te crías, tú creces con ese tipo de pensamiento arraigado en lo más profundo de tu ser, porque ¿cómo vas a desconfiar, ¿no?, de los que se supone que son tus hermanos y hermanas, ¿no? Tú esperas estar en un lugar donde te cuidan, ¿no? Sí, sí, aparte hay una relación. Hay una relación. Exactamente, entonces tú te fías de alguna manera, ¿no? Lo que te están pidiendo es fe, te están pidiendo obediencia, te están pidiendo que le sigas, que seas una oveja. Entonces tú, en mi caso, yo hacía mi papel de oveja bastante bien. Hasta que considero que cada persona se encuentra siempre en un lugar de inflexión. Siempre la vida, eso es algo, no sé también si otra persona lo ha dicho, creo que la vida siempre te reta con aquello que más temes, con aquello que más intentas rehuir, la vida siempre te lleva a enfrentarlo y en mi caso, ¿no?, la realidad, ¿no?, el amor o la relación que yo deseaba tener entraba en conflicto absoluto, ¿no?, con las creencias y con el status quo de la iglesia o de la comunidad en la que yo estaba insertada. Entonces, claro, ante esa diatriba, ¿no?, yo tuve que o seguir siendo la oveja o, aunque sea, hacer un pequeño viaje exploratorio y ver mis opciones. En este caso, mis primeras opciones fue la conversación en curso. Yo nunca había escuchado de, imagínate, cristianos homosexuales. A ver, eso parecía que eran dos Una locura. opuestos, claro, porque la imagen, ¿no?, que te venden del homosexual es pues el viciado, el depravado, el infeliz y de paso ateo que se va a podrir en las llamas del infierno, ¿no? Entonces, ¿sí, dime? No, justamente que quería, ahora que estabas tocando ese tema, tenía algo anotado acá que había leído que pusiste en redes sociales en 2019 y lo quería leer un poco para la gente, si me permitís, que justamente coincide con lo que estás diciendo. Vos escribiste, la gente piensa que ser LGBT es vivir de fiesta como ven en el Pride, o sea, en las marchas de orgullo, ¿no? No, la vida de una persona LGBT es intentar encajar, pero a su vez no renunciar a una vida propia. O sea, yo cuando leí esto me pareció tremendo, o sea, leí todo el post, me encantó, pero la verdad me pareció desgarrador, ¿no? Porque ¿cómo es justamente eso, ¿no?, que venías contando? Estar ahí adentro, de donde sea, ¿no? En este caso de una comunidad religiosa y no poder ser quien uno es, ¿no? Y no poder hacer por consecuencia lo que uno quiere, porque como no se puede ser quien uno es, ¿cómo se vive eso? Pues en mi caso fue horrible, espantoso, porque claro, yo básicamente mi infancia me la pasé odiándome, ¿no? Porque yo en mi caso pues nací en la iglesia, llevo toda la vida escuchando todo este tipo de cosas y no sé por qué hay una especie de fetiche de hablar de los homosexuales todo el rato, ¿no? Como que si no hay más enemigos en la sociedad que los homosexuales que vienen a destruir la familia. Entonces yo tenía una homofobia interiorizada muy grande. Entonces, claro, yo aprendí desde muy pequeña a tener estos dos seres, ¿no?, en mí, la parte mía afectiva y mi parte la que tenía que pues aparentar ser como todos los demás. Ya aprendes a estar callada, a no compartir tus ideas, a ni siquiera intentar descubrir, ¿no?, que hay más allá de lo que te dicen. Es como vivir con una mordaza durante durante todo el tiempo que estés allí. Yo incluso fui a terapia de conversión como a los 15 años, porque claro, estaba en una prédica, tenía como 14 por ahí, y en la prédica la mujer que estaba predicando dice, claro, es que el Señor lo que pide es integridad. Y entonces, claro, yo me sentía como la persona más pecadora del mundo, ¿no? Porque tenía este sentimiento dentro de mí y nunca lo había confesado.
¿no? Porque Sí, yo... sí, es que te hacen sentir eso, te hacen sentir la peor, perdón la palabra, pero la peor mierda del mundo. O sea, Exacto. es así. Entonces, claro, buah, imagínate, Dios me va a juzgar por no ser íntegra, ya no solamente por ser homosexual en secreto, no, Sí, por sino por no mentir, por... confesarlo, sino por no confesarlo. Entonces, pues yo fui como una tonta a confesar y pues me cayó el peso de la ley de la iglesia. Claro que ellos dirían, no, no, lo hicimos con amor, no, claro, Ah, sí, no me sí, sí. apedrearon, no me expusieron en un poste, pero obviamente la charla y el discurso de que me acuerdo, vamos, que me dijo que me estaba atendiendo, ¿no? Que me estaba intentando curar. Lo importante es quererlo. Si Dios bajase ahora mismo, y te dijera que te va a cambiar, ¿tú lo aceptarías? Claro, o sea, imagínate este tipo de discursos tú con 14 años que Sí, eres sí, una inocente tremendo. de la vida. Es una especie de tortura. Luego, claro, no puedes compartir con tu familia, no puedes compartir con tus amigos. Básicamente, eres una persona completamente desconocida a ti misma. Al menos a mí eso es lo que me pasó. Yo nunca me había dado espacio ni tiempo para saber quién yo era, porque pues estaba teniendo en mute, estaba teniendo ocultado una parte muy importante de mí, que luego ellos dicen, no, es que claro, los homosexuales hacen de su sexualidad su identidad, ¿no? En plan, como, pero ¿por qué no puedes ocultarlo ya, no? Yo soy en plan de, Tremendo. imagínate tú ser un preadolescente, todo mi grupo de la iglesia de preadolescentes hablaban de quién le gustaba, hablaban de que se querían casar, ¿no? De todas estas conversaciones normales de preadolescente, y yo pues no hablaba de nadie, porque claro que me gustaba alguien. Claro, es Pero como no que te podía. exilian, te vuelven una exiliada dentro de tu propio cuerpo, tu propia comunidad, tu propia familia. O sea, es horrible. Exactamente. Y bueno, así me pasó hasta, bueno, imagínate, tuve un novio y todo, pues se suponía que me tenía que casar, que tenía Sí, que sí, sí, sí. Me ocupar mi imagino. lugar en la iglesia, ¿no? Pero bueno, al final me vi en un punto de tanta infelicidad de que, bueno, yo escribía para Protestante Digital y una vez me dio por escribir sobre los homosexuales. Claramente repetí el discurso de las iglesias, de lo cual me arrepiento profundamente, pero bueno, hice que eliminaran todos mis artículos, hice que eliminaran todo mi rastro de allí porque me avergüenza demasiado. Pero bueno, intenté hacer como una especie de artículo que fuese un poco más neutro, no tan atacante, ¿no? Y me acuerdo que una persona, Carlos Osma, que es un escritor cristiano LGTBI Sí. aquí en España reconocido, me escribió un correo y me dijo, bueno, aunque en ti, me dijo, en ti noto un tono diferente a los demás. Y yo ya me están descubriendo. Y esta persona básicamente me contó su vida. O sea, me dijo, oye, mira, yo soy un profesor, tengo un marido y tengo unas hijas y amo a Cristo, sirvo en mi iglesia. Y yo a mí eso, yo me quedé loquísima. Yo nunca había conocido una persona normal, ¿no? Una persona que hiciese vida normal, que además fuera homosexual y que de paso dijese que era cristiana, ¿no? Para mí Sí. eso pues era una leyenda. Y entonces, en ese punto, ¿no? Yo descubrí que ese era mi momento de inflexión, de que él tenía algo que yo deseaba, que era ser honesta, que era ser una persona íntegra, porque es una persona íntegra, es ser lo mismo que eres por dentro como por fuera, no de tener estas múltiples personalidades, ¿no? Claro. Yo quería ser una persona pues que dijese la verdad, yo sentía que todo el rato tenía que estar mintiendo, y yo quería amar mi vida, porque lo que él más me reflejaba era que él amaba su vida, y me acuerdo que me dijo, si yo volviese a nacer, volvería a pedir ser gay porque no me gustaría perderme el amor que le tengo a mi marido ni el amor que le tengo a mis hijas. Y eso a mí me rompió porque eso era exactamente lo que yo llevaba toda la vida buscando, ese tipo de amor hacia la vida y hacia mí y hacia mi existencia que me gustaría, o sea, lo amase tanto que si volviesen a hacer la repetiría otra vez. Para mí eso me pareció impactante porque básicamente lo que me habían enseñado era casi que lo contrario. O sea, me gustaría volver a nacer Sí, sí, sí. para pedir no ser homosexual y poder así amar mi vida, ¿no? Eso era el discurso completamente distinto. Y cuando yo me di cuenta de que este tipo de vida, de amar la vida y a quienes están contigo era posible, yo dije, tengo que cambiar. En la yo no puedo Es continuar aquí. increíble, ¿no? Esas palabras, ¿no? Como diría Rothbell, el yo también, ¿no?
produce un alivio tremendo, ¿no? El saber, justamente, como vos decías, ¿no? Que parecía una leyenda casi, ¿no? Pero el ver que hay otras personas que verdaderamente pueden vivir así, ser libres y que te digan, yo también pasé lo mismo que vos, pero se puede superar, ¿no? ¿Qué se siente cuando te dicen eso? Es una liberación tremenda, ¿no? Es un alivio completo. O sea, yo ahí, por eso en mi experiencia de aceptar quién soy, de mi sexualidad, he encontrado a Dios de una manera, o sea, he encontrado a ese Jesús, ¿no? Que tanto se idealiza, que yo no conocía en la religión, por así decirlo, claro. Lo vine a conocer en este proceso, porque ahí sentí como cuando en las historias bíblicas Jesús se le acercaba a los enfermos y le daba la oportunidad de ser feliz. Yo ahí sentí literalmente que Dios me decía, Génesis, por favor, o sea, ya, sé feliz, hija mía. Yo ahí sentí ese supuesto, ¿no?, poder liberador, fue en ese momento. Yo recuerdo que me eché a llorar y que, bueno, yo intenté buscar todos los argumentos, ¿no?, teológicos para rebatirlo, me acuerdo que le respondí. Tuvimos como un año, ¿no?, de correspondencia, yo intentando, ¿no?, como que... Pero aparte de todos esos argumentos, lo que nunca me pude olvidar y que siempre se quedó conmigo era ese amor a su vida que él tenía, que yo claramente no tenía porque yo me odiaba. Y bueno, si yo pudiese volver a renacer y ser como se supone que debo ser, yo hubiera pagado. Yo pasaba todos los llamados, hice todos los ayunos, fui a todos los retiros. Es que es tremendo el daño psicológico que te hacen, ¿no? O sea, el daño psicológico que le hacen a un montón de personas. Eso que vos nombrabas, las terapias de conversión, claro, que creo que ya no existen, gracias a Dios, me parece. Bueno, eso en las iglesias sigue estando... Sí. Pero digo, esos campos, no se atreven a publicitarlo, pero claramente lo hacen. Pero claro, como ellos dicen, ¿no?, uno de los pilares fundamentales de este cristianismo es que el homosexual es homosexual porque o ha sufrido abusos sexuales, sí, o el mismo argumento de siempre. Pues era tan heavy, o sea, era tan fuerte que a mí me estaban induciendo hacia esas falsas memorias. O sea, yo sabía que a mí nunca me había ocurrido nada de eso, pero como la fórmula es mágica, ¿no? La fórmula es que sí o sí te tenía que haber ocurrido. Ya yo estaba empezando hasta a tener pesadillas de que esas cosas me habían ocurrido cuando realmente no. O sea, me estaban induciendo a una ansiedad y una amargura existencial que, o sea, que de verdad que digo, es que ¿cómo se le puede hacer eso a un chaval de 15 años? O sea, ¿cómo? No lo sé, pero ellos lo hacían y en el nombre del Señor. Entonces, claro, después de conocer a Carlos Osma, lo primero que fui a YouTube, ¿no?, a escondidas ahí en mi casa, que nadie me viese, borrando el historial, cristianos LGTBI. Y fue cuando me empezaron a salir los vídeos de la conversación en curso que tenéis traducidos sobre la homosexualidad y la Biblia. Y ahí fue cuando descubrí todo un mundo, ¿no?, de espiritualidad, de fe, que ponía todas estas supuestas verdades, ¿no?, las ponían en desafío. Y me decís, sí, decís que esto es así, pero claro, mira que hay otro punto de vista, es reconciliable con tal cosa, una argumentación bastante honesta, bastante sencilla, que a mí, pues claro, no te voy a decir que cambie de un día a otro, pero me fui viendo los vídeos todos los días. Es que es un proceso, ¿no? Eso, o sea, así como te destruyen, digamos, o sea, recomponer todo eso y sanarlo, ¿no? Básicamente sanarlo es un proceso largo. Pero para mí fue clave conocer una comunidad en ese sentido en Internet, ¿no? Porque ya que no tenía la posibilidad de tener una comunidad física, saber sí, que había una comunidad en Internet que me apoyaba y que me podía aceptar tal como era, y que además me permitían hacer dudas, preguntas, ver otros autores que eran herejes, que estaban bloqueados de nuestras librerías, ¿no? Conocer todo este mundo, de alguna manera, pues el camino que se te marca delante es sencillo. Es imposible quedarte indiferente y volver, ¿no?, a esconderte. Ya también eso te anima, ¿no? Que es para mí uno de los sentidos de la fe, ¿no? La fe para mí tiene un sentido comunitario, ¿no? Mi fe debería impulsar a otras personas también a creer, y para mí no, era creer que mi vida que yo podía tener una vida feliz sin renunciar a una parte tan fundamental de la vida humana que es el amor, pero no solamente se trata del amor hacia otra persona, sino el amor hacia ti mismo, básicamente aceptarte como sos, aceptarte quién sos. Y cualquier religión o cualquier pensamiento que te lleva a negarte en ese sentido no es vida, es una esclavitud. Entonces, pero claro, sin renunciar también a mi fe o sin renunciar, ¿no?,
a esa espiritualidad, que era algo que yo no podía conciliar y que gracias a comunidades como la Cooperación en Curso pude descubrir, me animaron. Luego me pasó que claro, dentro de este proceso, ¿no? Estaba en un congreso de iglesias y tal, y yo estaba trabajando con los preadolescentes, siempre me ha gustado trabajar con los preadolescentes, y estaba allí y esta persona era una persona súper importante, ¿no? De que venía de Singapur, que tenía no sé cuántas iglesias, que bueno, vamos, que era un Donald Trump, ¿no? Del mundo evangélico. y, y esta persona tenía como a 3.000 personas viéndole, ¿no? Estábamos ahí congregadas unas 3.000 personas y dedicó de su preciado tiempo y de un momento tan importante para reprender el espíritu de homosexualidad del mundo entero, ¿no? Él decía que mientras él estuviese en ese país, el matrimonio igualitario nunca va a ocurrir y no tenía nada que ver con la predicación, o sea, no tenía nada que ver ni con el tema, ni con, o sea, fue como un paréntesis que hizo, esto es muy importante y no lo puedo dejar pasar, y es declarar la guerra a los gays. Entonces, la gente vino en la euforia, o sea, la gente se levantó tal como, bueno, guerreros del Señor, ¿no? Y empezaron todos a orar súper fervientemente para destruir, ¿no? El espíritu de homosexualidad. Y yo allí como que, ¿perdona? O sea, yo aquí dejándome la vida trabajando para ellos, ¿no? Trabajando en esa organización, que me estoy dejando aquí la juventud, el dinero, mi tiempo, y estás dedicando tu valioso tiempo en reprenderme a mí. O sea, no entiendo, es como, ¿qué he hecho yo para que me veas como un enemigo? Y como yo, pues miles de millones de personas que son homosexuales o que son personas del colectivo LGTBI, ¿no? Y ahí yo dije, yo no puedo seguir en este sitio, ya no puedo. Eso es lo otro que te quería preguntar. Eso es lo otro que te quería preguntar. Porque hay muchos, ¿no? Que cuando se toca este tema, muchas personas en tu misma situación que dicen, bueno, hay que aguantar, ¿no? Hay que aguantar, hay que cambiar la cosa desde adentro. Esto no se cambia desde afuera, opinando, eso. Hay que cambiar la cosa de adentro. ¿Qué opinás vos de eso? Vale, para los que creen que hay que aguantar, no. No. Claro, en mi opinión, ¿no? Yo pienso lo mismo, pero quería saber tu opinión de primera persona, ¿no? Sí, vale. Yo aquí tendría dos argumentos, ¿no? Para justificar mi opinión. El primero, como digo en uno de mis artículos, esta visión del aguante, ¿no? Está como dentro, ¿no? De esa ética utilitarista que lo que prima es la felicidad de la mayoría. Claro. Eso está muy bien, exceptuando que entonces está desestimando las necesidades de una minoría que sufre en silencio. Y obviamente no debería estar yo ni ninguna persona en la posición de sufrir por toda su existencia para que una gran mayoría siga viviendo en el idilio de la perfección. Entonces, desde ese punto de vista, no concibo que esto de aguantar sea propicio. Mi otro argumento sería que creo que hay una responsabilidad moral de no apoyar o de no seguir en silencio, o porque a veces el silencio otorga, ¿no? Sí. No seguir apoyando este tipo de comunidades. Ya no hablo de personas, creo que las personas trascienden a las comunidades y obviamente pues tengo gente que quiere que continúe mi relación como que si no pasase nada, pero a este tipo de organizaciones no se les puede apoyar porque estaría siendo cómplice y responsable de las injusticias. Y yo creo que hay un imperativo, ¿no? Un imperativo moral individual de cada persona de si tú no estás de acuerdo, consideras que es una injusticia, pues el silencio y el aguante no te exime de responsabilidad. Al revés. Sí, es igual. Entonces, claro, yo una de esas cosas me arrepentí muchísimo porque cuando yo tenía como 16, un amigo mío, que los dos sabíamos que éramos homosexuales, él salió del armario, ¿no? Antes que yo. Y le hicieron la vida imposible, bueno, o sea, su testimonio, su reputación la pisotearon, todo el mundo, bueno, fue el tema de conversación, del chisme, durante mucho tiempo. Y este tipo de actitud, ¿no? De oveja, ¿no? Yo recuerdo que yo escuchaba cómo hablaban de mi amigo, sabiendo que también hablarían así de mí, y yo nunca dije nada. Yo nunca dije nada, nunca me opuse, nunca ni siquiera me puse de su lado, y esas son cosas que luego, ahora con una mayor perspectiva,
me arrepiento profundamente. Digo, es que en mi lugar de haber sido estar apoyando a esa persona. Pero yo digo, es que ni yo ni nadie le apoyó. No, Claro, lo que todo el pasa es que mundo. en ese momento, digamos, se mezclan un montón de cosas, ¿no? De miedos, de... Exactamente, y ahora yo actualmente lo noto mucho, en plan, amistades que tengo que conocen mi vida, conocen la trayectoria, conocen lo que pienso, incluso piensan como yo, pero siguen allí. Y para mí eso es una, por usar sus palabras, ¿no? Una atadura, es una atadura emocional que no se quita con oración, sino con terapia. Hay mucha dependencia emocional con las iglesias, con los pastores, con las Sí. personas de autoridad, y es totalmente comprensible. O sea, tienes toda una vida consultando todos los aspectos de tu vida a una persona, esperando que te den la bendición, esperando a que te guíen. Entonces, claro, ese tipo de dependencia emocional hace muy difícil que la gente se independice y tome autonomía de su propia vida y de sus propias decisiones. Entonces, para mí, quien opine que hay que aguantar, me parece irresponsable, la verdad. Es que Porque ellos como que juegan, tienen o sea, sus juegos como que termine siendo funcional, ¿no? O sea, termina siendo funcional digamos, a todo ese sistema, ¿no? Y parte, digamos, del juego de esos cristianos fundamentalistas es hacerte sentir, aparte de la basura que ya te sentís por todo lo que te quieren hacer creer, si te vas, bueno, directamente ya te vas al infierno y es mucho peor, ¿no? Porque, o sea, uno se podría ir tranquilamente ya por lo que está. sea. Claro, y ellos seguir siendo felices, ¿no? Entre comillas, ¿no? Pero no, o sea, no solo no queremos que te vayas, sino que si te vas, o sea, te queremos seguir arruinando la vida, ¿no? Claramente, que luego hay personas que este tema no les atañe directamente y que gozan de una influencia que sí es posible un cambio a través de ellos, me parece estupendo. Pero en el caso de las personas LGTBI no la recomiendo, pero si eres un aliado y consideras que tienes influencia y puedes aportar un granito de arena, me parece muy bien, pero que sepas que no. Aquí en Colby, España hay un Colby Martin, ¿lo concilio que sí. conoces? ¿Lo ¿A conoces quién, a perdón? Colby Martin? Uno de los autores Sí. Viste, él le pasó algo, bueno, vos recién lo dijiste, ¿no? Pero él justamente le pasó algo así también. Él no es gay, ¿no? Pero bueno, es aliado, obviamente. Y también decidió irse porque él lo decía como las mismas palabras que vos lo dijiste, que es un tema de justicia al fin y al cabo, ¿no? Es un tema que si uno sigue estando ahí, si uno sigue permaneciendo y haciendo la vista gorda, terminás, o sea, siendo injusto y siendo funcional a todo ese sistema, ¿no? Te pregunto eso también, más allá que recién lo tocaste un poco, ¿qué opinás, digamos, de todas esas personas que justamente siguen permaneciendo, pero no digo las personas en general, ¿no? Sino de las que están en puestos de influencia, ¿no? Que sabemos que hay muchas y que no piensan así, que sabemos que no piensan así, pero por no perder seguidores en las redes, por no perder dinero, por no poder, etcétera, siguen estando ahí, siguen siendo funcional a eso. Pues yo diría, les recordaría que la historia es de los valientes, no de los cobardes. Es una postura muy cobarde y realmente la historia no se acuerda de Totalmente. los cobardes, sino es para, para burlarse, ¿no? Creo que tanto como personas y aún más como cristianos, nos debemos al prójimo, en el sentido de la defensa de la justicia y la defensa del respeto. Y obviamente, ojalá el tema homosexual fuera el único punto débil o el único pecado de estas iglesias. Realmente no, hay muchísimas injusticias y yo creo que es algo que es intolerable. Yo entiendo que hay muchas personas que tengo fe de ello, ¿no? Que son buenas personas, que no actúan con malicia ni mucho menos y que obviamente con estas personas hay que tener paciencia porque, bueno, la vida no les ha enfrentado con nada, encajan perfectamente con ese sistema, pueden gozar de una vida plena y feliz sin que sus vidas se vean confrontadas, lamentablemente otras personas sí. Entonces con esas personas pues no queda más que la paciencia, ¿no? De que algún día despierten, pero aquel que está despierto comete Claro, pecado de omisión. Es exacto. aún peor, es Claro, aún porque, peor. digamos, todo tiene su proceso, ¿no? Obviamente es un proceso que uno no puede acelerar los procesos de las otras personas, ¿no? Pero te preguntaba justamente de esos, digamos, que sabemos que, como decís vos, que ya están despiertos y que sabemos que no lo hacen por... Y muchas veces, o sea, la excusa es lo que vos decías antes, ¿no? El tema de, no, para no dañar a la iglesia, pero en realidad eso es una excusa simplemente para no dañar su propia Porque economía, su reputación o no sé.
exactamente, no, y esto de no dañar la iglesia, que es muy típico, ¿no? Esto de cuidar el testimonio, aquí hay que pensar, ¿no? ¿A qué te refieres cuando dices iglesia? Porque si dices institución, claramente va a salir primero la institución, pero si nos atenemos al sentido verdadero de iglesia, que son las personas, le estás dañando a las personas. Mientras tú continúes apoyando y siendo parte de ese tipo de comunidades, estás perjudicando a las personas, porque capaz y el líder no ha despertado, por así decirlo. Quizás el líder está haciendo eso con su mayor, vamos, con la mejor fe posible. Pero en el caso de esas personas es aún peor, porque eres conocedor. Y como dije, el conocimiento es irreversible. Tú no puedes hacerte el que no sabe. No, eres un responsable directo. Y estas personas, pues, claro, también si supiesen el bien que harían posicionándose, sería algo extraordinario, la verdad, porque muchas de estas personas que intentan mantenerse dentro de ese tipo de iglesias, ¿no? Desconocen, o sea, repito, aquí hay un problema de desconocimiento y de ignorancia profunda de lo que ocurre más allá de la iglesia, ¿no? Si ellos supiesen que hay personas dentro de ellos mismos que no son de ese tipo de personas, ¿no? Que digamos que no están impulsadas por ninguna ideología o por ningún interés más allá, y que esas personas reconocen que hay un camino distinto, sería mucho más beneficioso de lo que ellos imaginan. Y ojalá que alguno de ellos se levante, ¿no? Y pueda hacer, eso sí que sería el trabajo del Señor, ¿no? De poder ayudar, la verdad. Porque Es tremendo, justamente lo que vos decís. Es tremendo, ellos lo saben igual, ¿no? Pero es tremendo, al tener tanta influencia, es tremendo el cambio, ¿no? Se podría acelerar un montón de procesos, ¿no? Que ahora se vienen dando, ¿no? Que eso de ahora te voy a preguntar también. Las cosas no están como estaban hace 10 años, ¿no? Avanzaron un montón, pero si estas personas, ¿no? Por decirte algo por ahí muy, muy, muy banal, que parecería, con un tweet simplemente pueden hacer avanzar las cosas muchísimo, ¿no? Muchísimo, porque mucha gente lo seguiría, o al menos se pondría a cuestionarse cosas que ahora no se cuestionan. claro, claro, lo importante es que es un problema de invisibilidad también. Claro, si cada vez continuamos vendiendo porque es lo que se vende, vamos, es la imagen que se vende, al menos por redes sociales, que la iglesia es perfecta, que ven tal como eres, y ves a todo el mundo feliz, todo el mundo haciendo cosas divertidas, ¿no? Como que no hay dudas, no hay incertidumbre, no hay problemáticas, ¿no? ¿Sabes? Todo el mundo está feliz. Mientras no hables de eso, está todo bien, es así. Exactamente, mientras simplemente vengas a aplaudir, sí. No hay problema. Entonces, si seguimos invisibilizando los problemas reales que tiene la iglesia, obviamente no hay necesidad de ningún cambio, porque ¿qué vas a cambiar? Si está todo perfecto, o sea, más bien están creciendo como nunca. O sea, tenemos que pensar que, por ejemplo, en el movimiento pentecostal crece de una manera que tú dices, pero como que si, ¿sabes? Entonces, claro, tienen una capacidad de extensión muy grande, pero claramente vendiendo una idea de perfección, de familias perfectas, jóvenes perfectos, donde todo está idealizado. Y claro, una vez que estos creyentes, como nos ha pasado a todos los que hemos pasado al otro lado de la fe, nos damos cuenta de las problemáticas que hay, simplemente te dejan dos opciones. O te vas, ¿no? Abandonas. Y claro, eso es un tema que se banaliza. El irte se banaliza, porque la gente no sabe lo duro que es irse, porque son gente en la que has confiado, son gente que has visto a lo largo de los años crecer contigo. Son vínculos. Exacto, o sea, hay una relación, es un... Vamos, has estado allí toda tu vida. Entonces, el irse no es algo banal. La gente no se va porque un día despierta y ya me voy y ya está. No, o sea, hay un proceso muy duro emocional detrás. Entonces, claro, si la opción que me dejas ante las problemáticas, como puede ser el machismo dentro de la iglesia o ese tipo de interpretaciones que no convencen a un razonamiento más o menos fluido, ¿no? Si mi única opción es irme y tener que pasar todo ese drama y quedarme sin amigos y comenzar un mundo solo, pero es que la otra opción es continuar con la ilusión, porque claro, no puedo dejar mal la iglesia, a la institución. Yo no puedo decir... Yo no puedo hipócrita. Claro, yo no puedo denunciar el machismo dentro de la iglesia porque es que daño la imagen. Entonces tú dices, es que no hay una solución real. O sea, está amañado, ¿no? El sistema está amañado para que todo aquel que despierte ante las problemáticas de la iglesia simplemente se tengan que ir
o sea un cómplice. Y esto sencillamente es una reacción en cadena. Porque si de paso mi hermano, ¿no? La persona que, mi prójimo, despierta ante esas mismas problemáticas, yo le voy a convencer de que no es así. Entonces al final... ¿Es enemigo o cómplice? Son exactamente, exactamente. Y ese es un problema que, bueno, que espero yo algún día tener la capacidad de estudiarlo a fondo, porque es todo un fenómeno sociológico que no se ve en todas partes. Sí, es tremendo eso. Yo, una de las entrevistas que quiero tener es con, por ahí lo conoces, uno de nuestros amigos que se llama Paco Larios, que es psicólogo, y le quería preguntar eso, ¿no? O sea, si el cristianismo fuera una persona y lo pusiéramos en el diván, digamos, ¿qué análisis haría? Creo que sería, primero que nada, tendría trastorno de muchas personalidades, ¿no? Me parece. Claro, entonces la iglesia no está equipada, no tiene un sistema donde se dé soluciones reales a las problemáticas reales que vive, porque todo se soluciona con oración o simplemente relegándolo a una autoridad superior y ya está. Y a aquel que esté pidiendo soluciones se le excluye y así se corta de raíz este tipo de insurgencia, ¿no? Lo cual es muy gracioso, porque básicamente es lo que vemos en los relatos bíblicos, Jesús poniendo en duda y planteando y razonando frente a lo establecido, y la opción que le tocó fue la muerte, ¿no? Y a sus seguidores, pues inventarse una religión nueva porque no les iban a aceptar tampoco. Entonces, al final, es un problema que viene de raíz, ¿no? En un sistema religioso. Y que, claro, pero si al menos lo vendiesen como religión, pero tampoco lo venden como religión porque es relación con Dios, ¿no? Hay toda un estilo de vida. Hay todo un aparato sociológico, filosófico, vamos, con todos los sistemas posibles de captación y de cautiverio impresionante que obviamente la persona que está dentro no se da cuenta. Y no pasa nada por no darte cuenta, pero aquel que sí se da cuenta es responsable. Y los que estamos fuera tampoco podemos permanecer, pues como que si no importa tampoco, ¿no? Al revés, o sea, los supervivientes, los que hemos sobrevivido, pues al final nos toca este tipo de tareas divulgativas para intentar rescatar a todo aquel que quiera, ¿no? Sí. Abrir un poco el paso para todas esas personas que tienen este tipo de dilemas dentro de la iglesia. Pero da mucha... Justamente, como vos decías, nos da mucha, a mí al menos me da mucha bronca, porque imagínate, en la conversación en curso, no vamos a dar nombres, porque tenemos código, pero hemos recibido muchos mensajes de un montón de personas muy conocidas, muy, muy famosas, ¿no? Y que han dicho que están de acuerdo con nosotros y eso, bla, 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 ¿entendés? Pidiéndonos material, inclusive, de todo, pero que después en las redes sociales no quieren mostrar nada porque, bueno, justamente por lo que decís, ¿no? Para no perder, claro, para no quedar manchadas, lo que sea, ¿no? Entonces, pero yo pienso lo mismo, pienso que en el caso de ellos es mucho peor, digamos, ¿no? Porque son cómplices de todo ese sistema funcional, ¿no? Conscientemente, ¿no? Conscientemente. Claro. Es que además, y ojalá se pudiese ver así, que, bueno, al menos en nuestro caso como protestantes, uno de los pilares fundamentales de la fe es la autonomía y la independencia. Pero parece ser que a las iglesias de ahora se les olvida ese punto, ¿no? Tanto que critican a otras iglesias, a otras religiones, y se les olvida lo que hizo diferente a la Reforma protestante, que es devolver al individuo el poder de conversar con Dios, el poder de dirigirse a Dios personalmente. Entonces, tanto que ¿no? Hay una retórica ¿no? antisincretista, anti-iglesia católica, ante todas estas religiones, ¿no? Pero cometen el mismo pecado de poner todos los intermediarios posibles, de hacer toda una estructura donde no debería haber ninguna. Entonces, claro, pero el poder que se les confiere a hombres mortales, eso es algo muy difícil de abandonar, porque tú sabes que si te pones en el lugar de la igualdad y de la equidad, estás renunciando a tus privilegios. Y eso no es fácil, porque hay una pérdida de estatus, hay una pérdida de reconocimiento, incluso lo que has dicho tú, económica. Básicamente, reconocerlo es tirar por tierra ¿no? los años de ministerio y de exaltación. Pero realmente ese es el problema,
O sea, el problema es que está habiendo una religión del ego, donde lo que importa pues es los números de seguidores que tienes en tu iglesia o que tu nombre suene o todo ese tipo de cosas, cuando la espiritualidad individual de la persona y su bienestar no le importa a nadie. Pero es patético, ¿no? Es patético, digamos. Mientras des tu ofrenda y diezmes y vengas aquí y salgas en la foto como contento, ya basta. Bien. Luego el sufrimiento que tú tengas en tu interior, en tu día a día, luego los dilemas que tú enfrentes en tu familia y en cualquier cosa que te ocurra a ti, eso ya arréglatelas tú, ¿no? Pero tenemos que mantener esta imagen de hegemonía de que aquí está el gozo del Señor y que nada lo perturba, ¿no? Y es como realmente lo que aleja a aquel que tenga algún tipo de interés espiritual, este tipo de instituciones le aleja, ¿no? Porque básicamente Sí. nos estás pidiendo es que renunciemos a nuestro propio juicio, ¿no? Sí, Nos sí, creamos. poner en pausa, es poner en pausa el cerebro literalmente. Exactamente, y que de paso, si entro en un dilema con mi vida personal, la solución es negarme a mí misma, ¿no? Entendido como mi vida individual no importa, lo que importa es que se mantenga la institución, pues eso es un problema. Y quien esté de acuerdo con eso y lo mantenga siendo consciente de todo este aparato, no sé qué, no sé qué adjetivo ponerle. Pero obviamente hay mucha gente que es parte de esto que lo hace desde el amor y porque tampoco conoce otra cosa y no ha despertado a esas personas, pues no pasa nada. Yo misma tengo pues en mi círculo gente que es así y no hay por qué atacarles ni hay que es lo que también hace lo que hacéis vosotros, ¿no? Aquí no estamos buscando atacar ni quitarle los miembros a nadie ni sacar a nadie de ningún sitio. Estamos ofreciendo una información que se ha vetado, ¿no? Una información que se ha prohibido porque creemos en la libre determinación. Claro. Ya luego, las personas son libres de aceptarlo, no aceptarlo. Es lo que te decía antes, cada persona tiene su proceso, ¿no? Y es muy, o sea, uno no puede pretender que de la noche a la mañana, listo, cambie el pensamiento, ¿no? Y cambie las actitudes por consecuencia, ¿no? Yo justamente lo que apunto también es más que nada eso, a esas personas, digamos, como decíamos, ¿no? Que sí ya están más despiertas, ¿no? Y que son la causa justamente del daño de tanta gente, ¿no? El daño emocional de tanta gente. Eso es lo más grave de todo, ¿no? Claro, porque hay personas que sus vidas dependen de eso. O sea, si en mi caso Carlos Osma no se hubiera atrevido, ¿no?, a dar su opinión y a expresarse y enviarme ese correo, ¿no?, ese simple gesto de responsabilidad, porque él siempre está, o con vosotros, vuestro compromiso en traducir ese tipo de cosas y de acercar al público hispano información que no está traducida porque no hay interés o porque no se les acerca, porque no beneficia a la institución, personas como yo nunca hubiéramos podido dar este salto. Yo seguiría pues amargada, Sí. ¿no?, en esta vida tan precaria que estaba yo viviendo. Entonces, claro, cuando tú descubres el poder del verdadero amor, de la fe, ¿no?, de esta responsabilidad por el prójimo, y tú ves en mi caso de que, oye, yo ahora estoy en un punto en el que ya te digo, o sea, yo amo mi vida, estoy más feliz que nunca, estoy viviendo una etapa preciosa personalmente, y yo digo, gracias a la acción individual de unas pocas personas. Ahora imagínate si esas otras que permanecen en silencio se aunaran, se sumasen. Sí, sería tremendo. Personas como yo despertarían y podrían, ¿no?, dar pasos significativos. Entonces, claro, yo sí, son cosas que no podemos callar, como decía, ¿no? No podemos callar lo que hemos visto. Eso es un verdadero ejemplo de amor cristiano. O sea, yo tengo que rescatarles, por así decirlo, o al menos tender la cuerda de que hay una vida posible, de que hay una esperanza real y hay una comunidad de fe que te acepta tal cual como eres, sin intentar transformarte en el camino o sin pedirte que te niegues tu existencia. Es que al fin y al cabo es una cuestión de justicia. Vos sabés que me hiciste acordar algo que Peter Rollins hizo ya hace unos años, que es otro de los autores, ¿viste?, que traducimos en LSC, que fue tuitearle a un montón de gente, ¿no?, digamos,
un montón de estos líderes de influencia, ¿no? No sé, a fulano de Hilson, ponele, ¿no? A un montón de gente conocida, y hacer una simple pregunta, que era si eran pro-LGTB, si eran aliados, ¿no? Y él decía que esto significaba un progreso, porque ya sea, o sea, porque los ponían en una posición donde tenían que responder, ¿no? Más allá de que podían no responder, pero tenían que responder, porque muchos jugaban con eso, ¿no? O incluso hoy en día, ¿no? En tratar de no tocar ese tema, hacer como vos decías, no existe, ¿no? Entonces, como no existe, no es un problema. Acá no pasa eso, acá dentro de la iglesia no pasa eso. Entonces los ponían en esa posición, y ya sea que respondieran sí o respondieran no, eso ya era un progreso, porque ponía en evidencia justamente un tema que tenía que estar sobre la mesa, ¿no? Un tema que le atañe a un montón de personas adentro. Claro, pero porque casualmente estaba yo hablando de eso esta semana, yo a veces preferiría que no se hablase, porque la desinformación y el daño que hacen es aún peor. O sea, si no hablando del tema y manteniéndolo en tabú, hay tantas personas esclavizadas, ya si se envalentonan y empiezan a hablar, es que ahí ya... Por ejemplo, hace poco vi un vídeo de un reconocido pastor de jóvenes diciendo, ¿no? Se atrevió a hablar de la homosexualidad en su cuenta, y el vídeo decía, no, es que hay que aceptar a los homosexuales porque son personas rotas, son personas que tienen el corazón dañado, porque han sufrido abusos sexuales y tocamientos en su infancia, y por eso hay que tratarlos sí, con genera más confusión. Entonces, mejor que se queden callados. Tenía más de 1000 comentarios, la gente aplaudiendo, gracias por fin hablar de esto, no sabes lo necesario que era. O sea, entonces es como que es peor, porque simplemente están sí, uno no sabe qué pensar, contaminando y envenenando aún más gente. O sea, porque hay gente que realmente cree esto. O sea, hay libros de este tipo de cosas, hay congresos de sanación de gays. O sea, hay todo un sistema que hasta ahora en la mayoría de iglesias queda oculta, que casi ni mejor que se quede oculta. Porque es que hay mucha gente que permanece en silencio y no lo hace público, pero en su intimidad empieza a buscar otro tipo de información, ¿no? Pero ya si de cabeza... El tema es que esa información es totalmente rudimentaria, ¿no? Es que yo el otro día vi un video y la tapa, vi el cover, ¿no? Nada más, y decía... iglesia y homosexualismo. No homosexualidad, homosexualismo. Ya cuando escucho homosexualismo, ya directamente... No, ya, claramente. Y lo peor, que es lo que te he dicho, de estas conductas no éticas, me leí un libro de esos, ¿no? Me lo leí. A ver qué respuestas encontraba. Y era un plagio absoluto de Freud. Era un plagio de paso en plan de mala calidad, ¿no? Porque si aunque sea tuviese la riqueza del ingenio de Freud, sí, bueno, sería medianamente aceptable. Pero era un plagio rancio de Freud, pero sin mencionar a Freud. Entonces, ¿por qué? Porque si a mí me dicen, o sea, si tú me estás leyendo el manual y yo sé que es Freud, yo puedo buscar cómo se ha superado Freud, porque ya se ha superado. O sea, fue importante en su época lo que descubrió el inconsciente y la importancia del inconsciente, pero sus teorías psicológicas no tienen validez. O sea, eso ya se ha superado. Pero claro, como no lo dicen, no hay manera de cómo superar esto, claro. Y si de paso la persona no sabe quién es Freud ni qué ha dicho, vamos, es que la única opción es... Es que para muchos cristianos, o sea, agarrás a alguien del siglo pasado y es nuevo. O sea, sí, entonces yo vi este libro... Llegué hasta el final y no había ni una sola bibliografía. Esta persona no contaba con estudios que respaldasen lo que estaba diciendo, no había ni una sola mención a ningún autor de nada. Entonces, eso es como una teoría conspiranoica, pero muy, muy bien vendida, ¿no? Y con unos aires de autoridad que asustan, y que ese es el problema, que la gente, porque las personas confían, la gente realmente... ama la fe, ama a Cristo, ama a su iglesia y quiere realmente tener una vida feliz, y se entrega porque es la única opción que tiene. Y por eso yo recomiendo siempre ir más allá de lo que se dice, sea quien sea, en cualquier ámbito, desde la política hasta la iglesia, en cualquier cosa. Siempre los sistemas quieren borregos y ovejas. La verdadera rebeldía está en el conocimiento.
Entonces, siempre hay que retar y desafiar todo este tipo de mensajes y constatarlo con la realidad. Es poder, como dice la frase, ¿no? El conocimiento es poder, literalmente. Exactamente. Entonces, claro, pero ya te digo, yo cuando leí este libro, que este señor, imagínate, tenía un ministerio de restauración de familia y tenía un centro de rehabilitación y, vamos, daba cursos de sanidad y de prevención de homosexualismo, ¿no? Esa persona se estaba forrando de dinero porque claramente tú para ir al Congreso tienes que pagar y qué padre, qué buen padre cristiano no quiere que su hijo no sea gay, pues todos. Entonces, claro, pero se aprovechan, ¿no? Se aprovechan de esta buena fe, se aprovechan de la confianza depositada de los creyentes y manipulan. Y eso es un problema gravísimo. Gravísimo y tristísimo. Exactamente. Entonces, nada, en modo de conclusión de mi parte es que el conocimiento es poder, realmente aprender, abrirte a los conocimientos del mundo, ¿no? Que te lo pintan como lo peor, te lo pintan como, como los siervos del Satanás. Realmente no es así, hay todo un mundo de personas que tienen las mismas inquietudes que tú, hay millones de personas que tienen las mismas dudas, que atraviesan los mismos problemas y todos aportan su granito de arena, su granito de experiencia y así entre todos en ese trabajo comunitario habita lo que llamaríamos la verdad. La verdad no es una iluminación de una sola persona, sino es el trabajo colectivo de muchas personas, de millones de años antes que tú, siglos antes que tú, de tradición, que han trabajado en preocuparse por las generaciones futuras de que no comiencen de cero, de que ya tengan una base. Y lo responsable y lo agradecido es reconocer todo ese trabajo y aprender. Después de aprender, contrastamos, y después de contrastar me puedo dar el lujo de dar mi opinión. Pero antes no. Yo no puedo hacer este salto lógico porque básicamente estás inventando la rueda cuando la rueda ya lleva miles y miles de siglos beneficiando a todo el mundo. Pues no hagas lo mismo en el mundo de las humanidades, no hagas lo mismo en la espiritualidad. Sobre la espiritualidad está escrito, bueno, millones de cosas y todos los temas de debate que se te puedan ocurrir ya están resueltos, no tienes nada que inventar, pero no estás solo. A mí me da mucha gracia cuando yo recuerdo en mis tiempos adolescentes que la pelea era que si los calvinistas o los religiosas del río, y tú ves a la gente inventándose teorías y tal, no sé qué, y luego tú vas y lees a los padres del desierto en el siglo 3, 2, 4 lees a San Agustín y ya estas cosas ya estaban requete habladas, estas cosas ya... Dios mío, esto ya llevamos toda una tradición de 20 siglos y más hablando sobre la determinación o la libertad del ser humano, pero aquí vienen unos señores a inventar la rueda y a creerse... Es que es lo que te decía, ¿no? Vos dentro de ciertas denominaciones cristianas desempolvás un texto de hace 50 años, lo acomodás un poquito y por ahí es algo que parece nuevo, ¿no? Bueno, Rod Bell cuando sacó el libro Locke Wins, él mismo, que se armó tanto revuelo, él mismo dijo, esto no es nada nuevo, ¿no? Esto de lo que se viene hablando de hace cientos de años. O sea, pero bueno, o sea, muchos lo vieron como algo totalmente nuevo. Y yo de mi parte, pues fomentaría la lectura de filosofía, porque la filosofía tiene el beneficio que es transversal, es decir, toca todos los temas, ¿no? Desde la ciencia, la religión, el conocimiento, la ética. Entonces, para tener un mínimo de dominio, ¿no? sobre todas estas cosas tan inquietantes, porque la vida humana es inquietante. O sea, tú piensas, solamente aspiramos a un máximo de 90 años de vida, no podemos gastar esos 90 años de vida queriendo pensar solos todo. Lo ideal para que fuese provechoso sería destinar un poco de tiempo de ponerte al día, ¿no? con todo y hacernos el favor de avanzar y de sumar ese conocimiento. Entonces... ¿Cuánto te hace perder la iglesia, ¿no? En ese sentido, ¿no? Digo, exactamente. No solo conocimiento, sino desde arte ni hablemos, ¿no? ¿Cuánta música uno no escuchaba antes que era del diablo, películas? Claro. ¿No? Es como que después cuando descubrís que todo eso no tenía nada de malo, como que no te da la vida para recuperarlo. Exactamente, o sea, con todo lo que te hacen perder de dinero, de tiempo y de experiencia, es que, debería haber
un fondo de indemnizaciones a este paso. Entonces, sí, no hay que tenerle miedo a aprender, no hay que tenerle miedo al conocimiento, al revés, es tu mejor aliada y sobre todo no estás solo. Hay millones de personas que viven lo mismo que tú, millones de personas que viven las mismas dudas, han pasado por eventos parecidos y no hay por qué hacerse el héroe e intentar luchar solo porque para algo está la comunidad. En la conversación en curso tienes una comunidad bellísima que te va a apoyar, seas LGTBI, estés en medio de todas estas cosas. Estoy yo, si quieres hablar conmigo, puedes hablar conmigo. En fin, yo quiero ser, una de mis metas personales, ¿no? Es ser esa persona que me hubiera gustado tener cerca de mí en mis años de adolescencia, la verdad. O sea, me gustaría ser esa persona que escucha antes de juzgar, ¿no? Que provee esa ayuda y ese acompañamiento, porque lo que hace falta, más que autoridades, falta es acompañantes, gente que te acompañe en todas esas emociones y en todas esas experiencias que se viven, que dan miedo decir, que dan miedo compartir, porque el peso del tabú, vamos, es enorme. Entonces, pues a quien vea esto, pues siéntate con la libertad de también poder hablar conmigo. Yo me encanta colaborar con la conversación en curso. Sigan apoyando este tipo de proyectos, sigan compartiendo este tipo de proyectos, porque muchas personas, más de lo que parece, lo necesitan. Sí. Lo que necesita nuestra comunidad LGTB es este tipo de espacios donde se provea el diálogo, nos podamos preguntar, podamos enriquecernos con respuestas de distintos colores. Y si eres una persona LGTBI, hay esperanza, hay un futuro. No estás solo ni sola, eso es lo más importante que tienen que saber. Es tremendo. Exacto. Y nada, que deseo que si eres, en el caso de que eres una persona LGTBI que te encuentras con este vídeo, espero que puedas encontrar tu camino y puedas lograr esa vida que tanto quieres amar, ¿no? Esa vida que tanto se quiere amar, la vas a conseguir. Tienes que confiar en ti, va a ser súper duro, te vas a sentir súper solo o sola, pero como hemos dicho, hay toda una comunidad virtual que te apoya, estamos contigo y te esperamos de este lado. Gami, estaría hablando 3 horas con vos. La verdad que es súper interesante. Estaría genial hacer otra charla, ¿no? El mes que viene o bueno, cuando puedas. La verdad que está genial. ¿Qué te iba a decir? Pero ya para despedirnos, te quería preguntar, bueno, justamente vos estabas contando, ¿no? Cuando te escribías con Osma, ¿no? Cuando esas cartas, esos argumentos, digamos, era como que tu corazón, en cierta manera, sentía una cosa, ¿no? Pero el cerebro te decía otra, ¿no? Producto de años, ¿no? De adoctrinamiento, lo que sea. En un momento, obviamente, eso se juntó, ¿no? O sea, como que el cerebro ahora llega donde estaba el corazón y pudiste ser tan feliz como se te ve ahora, ¿no? ¿Qué le decís justamente a los que, más o menos ya estuviste hablando de eso, pero ¿qué le decís como consejo final a esas personas, ¿no? que están ahí, que están justamente en ese momento donde todavía el cerebro les dice una cosa, le dicen, ¿me entendés? No sos digno, sos esto, ¿me entendés? Sos todo lo malo que pueda haber, pero su corazón está latiendo hacia otro lado. Para esas personas que sí, o sea, todos tenemos una especie de instinto, ¿no? De supervivencia. Nuestro instinto sabe qué lugar nos conviene, hacia dónde seguir, dónde en la vida se nos va a ser mucho más fácil y mucho mejor. Sigue ese instinto, sigue ese instinto y desafía tu cerebro. No le tengas miedo a las preguntas, no le tengas miedo a esas cosas que parecen imposibles de debatir. Desafíalo, rétalo y ábrete a las respuestas. Ábrete al conocimiento que está disponible para ti. Pero sigue ese camino que ya has comenzado, porque el conocimiento es irreversible. Una vez que lo comienzas, sería un delito volver atrás. Y confía que vas a llegar a un buen puerto. En este caso se podría decir, y por más que suene cursi, sigue a tu corazón. Sí. En este caso sí. Claro. El amor es la guía. Es que al fin y al cabo se trata de eso, ¿no? El amor es, como dice el dicho, ¿no? Como dicen los hashtags, ¿no? El amor es el amor. Love is love. Un día hablamos sobre el amor, que eso hay mucho que hablar. Eso lo dejamos para otro día. Bueno, Gami, muchísimas gracias. Gracias por haber compartido este tiempo con toda la comunidad del LSC. Te esperamos
de vuelta, vamos a estar de vuelta sin duda, hablando de un montón de otros temas para hablar, ¿no? Así que, bueno, nada, gracias por haberte pasado por acá, por haberte dado el tiempo. En estos días seguramente vamos a estar compartiendo mucho, hay muchísimo, hay tanto en este video para compartir con toda la comunidad, así que seguramente vamos a estar publicando cosas todos los días. Mañana tengo una entrevista con Daniela Sanjuanelo y Tuti, ¿los conoces? Sí. Así que también vamos a estar hablando de temas muy, muy interesantes. Pues nada. Bueno, gracias. Muchas gracias a vosotros. Nada más para agradecerte. Nos vemos en la próxima. Adiós.